A la iglesia se van básicamente a tres cosas. Primero, adorar a Dios. Es lo fundamental, adorar a Dios. Segundo, aprender de su palabra. Si usted pasa la predicación y no aprende, quédese, comenzamos de nuevo, después de las 5. Y tercero, a tener comunión. La iglesia va a terminar como comenzó, siendo una familia, compartiendo el pan con sencillez de corazón por las casas, con sencillez de corazón. No grandes instituciones donde pasa como en Jerusalén, que Cristo vio que había una gran multitud y lloró y dijo que estaban solas, estaban juntos, y él dijo: no, están solos, cada quien en sus propios quehaceres. ¿Qué permiten las iglesias? Que tengamos comunión los unos con los otros, articulados como el cuerpo de Cristo. El día que usted no se sienta en la iglesia como parte del hermano, de la hermana, del joven, del anciano, tiene que repensar en qué iglesia está o quién está fallando. Usted tiene que integrarse, porque la iglesia es un cuerpo, es un edificio y todos somos parte de él. Y así tiene que ser. Tenemos que sentirnos así. Dios me bendiga. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo. ¿Qué capítulo será? Ustedes que saben. Lucas. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué capítulo estamos tratando? ¿Qué parábola estamos trabajando? Lucas 15, exactamente, en el verso 24, ahí estamos fijados. Permítame leerlo, vamos juntos a buscarlo. Usted tiene diferentes versiones, pero vamos a tratar de unificarlas. Usted cuando venga a la iglesia, traiga la Biblia. Si usted no tiene una Biblia, bájela en el celular. Aquí ya tenemos, Lucas 15, 24 dice, hablando del hijo pródigo. ¿Alguien ha escuchado la parábola del hijo pródigo? Una parábola es un texto el cual busca ejemplificar momentos reales con una enseñanza global. Dios nos quiere decir algo a través de las parábolas. Y el hijo pródigo se había ido por los caprichos de su corazón, queriendo hacer lo suyo, tomando la bendición de Dios para hacer su propio plan. Y se fue lejos. Y cuando el Espíritu Santo lo levanta, cuando estaba muerto, alejado de la comunión con Dios, el Espíritu Santo lo comienza a guiar, a seguir, a acercarlo más al Padre, que es simbología de Dios. ¿Me llevan la idea? El hijo pródigo estaba lejos y el Espíritu Santo es el que lo guía hacia el corazón del Padre. Y cuando el Padre lo ve, sucede esto, porque Él le dice a sus siervos son los ministros, las personas que Dios coloca al servicio de la iglesia para que sean formados. Acuérdense ustedes que la Biblia dice que los ministerios son para edificación de la iglesia. Nadie es pastor para verse en el espejo y pastorearse a sí mismo. ¿Sí me hago entender? Nadie es maestro para enseñarse a sí mismo. El pastor no tiene iglesia. Cuando el pastor dice, esta es mi iglesia, usted levanta la mano y dice, a usted le dejaron cuidando un rebaño que tiene un dueño. ¿Me hago entender? ¿Sabe usted quién es el dueño del rebaño? El Señor. Y dejaron a un pastor encargado. Y no podemos hacer como nuestro corazón quiere, sino como manda el Señor. Y aquí nos dejó unas instrucciones. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, les daré pastores conforme a mi corazón. O sea que la iglesia tiene un pastor, pero el pastor no tiene iglesia. ¿Me llevan la idea? Yo no puedo decir, esta es mi iglesia. ¿Por qué? Porque si yo digo, esta es mi iglesia, el Señor llega y ¡pum!, me quita y pone otro, porque Él es el que pone reyes, quita reyes. Él es el que cuida del rebaño. ¿Me llevan la idea? A esos ministros le dijo,
arreglen todo porque mi hijo estaba muerto. Por eso es que los pastores nos especializamos en restaurar personas. ¿Cuál es la tarea del pastor? Pastear. Pastear es darle comida. La ovejita, el Señor la guía, la va guiando. Estaba alejada. Nosotros siempre éramos la una que faltaba para las 100. Las 99 ya estaban siendo procesadas por Dios. Usted y yo éramos esa una que se había perdido. ¿Me llevan la idea? Y estábamos muertos, porque la muerte primera es la no comunión con Dios. La muerte primera en el Edén es no tener comunión con Dios. Y en el Apocalipsis aparece como la muerte segunda, donde son completamente separados de Dios. ¿Me llevan la idea? Podemos estar vivos porque respiramos, pero hay un vacío en el corazón del hombre como si estuviera muerto. ¿Me copian la idea? Y ese vacío no puede ser lleno sino con la presencia de Dios. Presencia que no podemos experimentar si no es a través de aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otro camino sino buscar la comunión con Dios a través de Cristo Jesús. Y este es el Evangelio, que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el Evangelio, que Cristo vino al mundo para que todo aquel que en él cree sea salvo. Ese es el Evangelio. No es, y ese ser creer en Cristo no es pasar aquí al frente y confesarlo, no, es que en su corazón usted se arrepienta de sus pecados, en que usted acepte a Cristo y crea, y eso va a ser hecho hijo de Dios, pero es un acto de contrición personal que el Espíritu Santo lo guía a hacer. ¿Me llevan la idea? No se trata de religión, no se trata de matricularse en una iglesia, no se trata de ni siquiera de cumplir unos preceptos, se trata de una relación personal con el Señor. Y cuando tenemos esa relación personal, Dios prepara todo, que es lo que hoy vamos a estudiar, para que todo nos forme hacia el plan y el propósito de Dios. Él llama a los, en el versículo anterior le dice a los siervos: vengan, saquen el cordero, el becerro engordado, saquen el vestido, cambien el calzado, hagan todo para que este hijo mío, al siguiente, por favor, este hijo mío estaba ¿cómo? Y ojo, este era usted y era yo, muertos. Porque la Biblia dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Un día va a brillar para nosotros la luz eléctrica. O sea, vamos a partir de este mundo, de esta vida. No se la tome tanto en serio, porque de esta vida nadie saldrá con vida. ¿Me llevan la idea? Estaban muertos y ha revivido. El Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados y a tener plena comunión con Dios, y eso nos da vida, nos revive cuando estábamos muertos. ¿Capich? Y estábamos como perdidos, un día sí, un día no, queremos trabajar, queremos desertar, queremos dejar el matrimonio, no sabemos para dónde vamos y comenzamos a darle vueltas al desierto. Estaban perdidos. Por allá en Deuteronomio tratamos un texto que dice: Dios los encontró en una cárcel de horrenda soledad. Y estaban juntos en el desierto, pero estaban solos, cada uno siendo carcomido de su propio dolor. Esta es la condición humana. Estaban perdidos en sí mismos. A usted nadie lo mete en problemas. ¿Sabe usted quién lo mete en problemas? El Señor del espejo. Y eso es estar perdido. El Señor estaba perdido y es hallado. ¿Quién lo halló? El Espíritu Santo se acercó a usted, lo convenció de juicio, de pecado, de maldad, y le mostró la luz, el camino. Y es hallado. ¿Quién lo halló? No, usted no se acerca al Evangelio porque sea bueno. Como Dios es bueno, lo acercó a él. Es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Quiénes comenzaron a regocijarse? Dios. ¿En qué sentido?
mi hijo era muerto y ha revivido. Dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, las huestes celestiales, los ministros de su casa, los siervos de su casa. Y su alma, mire hermanos, usted hoy, después de subir esa cuesta, usted venía con la lengua afuera, pura revelación de alto nivel. No es que yo estuviera espiando desde allá cuando usted llegaba, sino que es normal que al subir a este lugar de oración usted llegue cansado. Pero este es el lugar donde su alma es revitalizada con la adoración y la palabra de Dios. Es la mejor acción que usted pudo haber hecho, correr a la presencia de Dios. Y créame que esto va a regocijar su alma. Comenzaron a regocijarse. Entendiendo esto, que estaba muerto, y Dios le muestra el camino, retomamos el tema. Sabemos que el hijo pródigo se fue, como toda la raza humana se apartó de Dios. La filosofía dice, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. La palabra de Dios dice, el hombre es malo porque la necedad está adherida al corazón del muchacho. O sea, desde que son pequeñitos, somos pequeñitos, la necedad está en nuestro corazón. O usted le enseñó a su hija, a su hijo a darle las mechas a su hija al año de nacido, a morderse, a pellizcarse, a pelear. No, ¿de dónde sacan esos impulsos? Una naturaleza caída que tiene que volver a ser rectificada a la voluntad de Dios. Es una raza caída. Nadie se acerca a Dios por bueno, nos acercamos a Dios por malos. El Espíritu Santo nos halla por malos que necesitamos ser transformados. Eso lo tienes claro, ¿cierto? El bueno es Dios, que nosotros siendo malos, Él nos dio valor cuando no teníamos valor. Bueno. Y Dios en ese proceso nos muestra su gracia. ¿Gracia qué es? Nos da vida cuando merecíamos castigo. ¿Listo? Esa es la gracia. Y la gracia de Dios fue derramada en nuestros corazones. Dios derrama su amor en nuestros corazones. Nos muestra el camino del arrepentimiento de Cristo, pero por su gracia que somos salvos. Después de su gracia, Él provee gracia y nos hace salvos de la condenación futura, de nuestra condición de pecado y del pecado que nos rodea. ¿Me lleva la idea? Por su gracia somos salvos. Esa gracia en ejercicio me da salvación, y cuando soy salvo, Juan 1:12, ¿se acuerda qué dice, pastor? Mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad, autorización de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos hace hijos de Dios? Creer en Cristo. Pero una vez siendo hijos de Cristo, siendo hijos de Dios, ¿cierto? Creyendo en Cristo, siendo hijos de Dios, Él nos toma como hijos, como la familia de Dios, y comienza a formarnos. Formarnos es darnos la forma del varón perfecto de Cristo. La palabra formar viene de morfo, forma. Meternos en un cubo. Meternos en un molde, como el que hace hielo, ¿me hago entender? Y ese molde, ¿de cuál nos tenemos que formar? En la persona de Cristo. ¿Cuál es el estándar que usted debe llenar? Cristo. Por ejemplo, por allá en Mateo 5, Cristo enuncia los principios de la constitución del reino de Dios. Cuando habla de bienaventurados que sufren, bienaventurados pobres en espíritu, más adelante sigue diciendo que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Esa es la constitución, los principios del reino de Dios. Y usted, cuando ve a su enemigo, aprieta los dientes y quiere acelerarle el viaje al cielo. ¿Me van a entender? Pero ¿qué dice el modelo que yo tengo que aprender?
que cuando lo veo, tengo que darle de comer o de beber. ¿Sí ve que hay un choque de cosmovisiones, de creencias? Porque no es a mi manera, sino que el molde a llenar, ¿quién es? Cristo. Tengo que parecerme ¿a quién? A Cristo, porque si usted dice, no, es que yo me parezco a mi papá, y su papá tuvo un chinito aquí, otro chinito allá, otro chinito allá, tuvo 3 demandas en bienestar, mejor dicho, hizo y deshizo, y al final de la vida lo que terminó costinado, usted no se puede parecer a él. Es una raza caída de donde usted y yo venimos. Necesitamos una nueva creación en nosotros. ¿Me llevan la idea? Entonces, en ese proceso de formación, Dios utiliza el taller en la iglesia. Nadie puede ser formado apartado de la iglesia. Si usted es cristiano, lección 0 de un cristiano, congréguese. Congréguese. No, pero es que yo me congrego por el televisor, por el radio. No es el sentido de que usted tenga radio, tenga televisor, tenga celular. Sí se puede hacer escuchar un mensaje, leer un libro, pero Dios estableció en su palabra congregarse. Eso es indiscutible. No deje de armarle sindicato al Señor, que si voy, que no voy, que llueve, que no llueve. No, o sea, ya no estamos para eso. Coloque las cosas de Dios en primer lugar. Eso se llama orden. ¿Me lleva la idea? Y cuando usted comienza a congregarse, su vida comienza a ser instruida. ¿Dónde? En el taller. ¿Con qué? Con esta instrucción. Este es el manual de instrucciones del humano. Y hay cosas que necesita que el instrumento le diga, mire, usted llega aquí como renqueando de este lado y llega la palabra de crack. A veces duele. A mí tampoco me gustaba cuando muchas veces mi pastor predicaba. Cuando decía a los que están por allá perdiendo el tiempo en la televisión, y yo estaba viendo televisión antes de venir a culto. No quiero decir que sea malo, pecado, pernicioso, pero es desorden no colocar primeramente las cosas de Dios. Ese es el orden de la vida. En el taller que es la iglesia, ¿dónde somos formados? En el taller. ¿El taller cuál es? La iglesia. La iglesia. Dios utiliza unos instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Los siervos. Siervo no viene de que el pastor es el gran siervo de Dios. No. Siervo significa esclavo, servidor. El pastor es esclavo del Señor, porque a mí me dejaron fue cuidando. Yo no soy el dueño de la iglesia, yo estoy cuidando su alma. ¿Me lleva la idea? Dios utiliza esos siervos, porque mire, uno quisiera tener todas las ovejas como ustedes, así, con ese rostro de gracia que tienen ustedes. Pero un día que otro llega gente que uno dice el Señor, pero ¿por qué no mandaste a otra iglesia? Sí, ya me entender que hay personas que tienen conflictos, problemas, a veces problemas espirituales, bueno, un montón de cosas, y uno dice, Señor, pero tantas iglesias cerquitas en el centro, ¿para qué? Pero Dios hace como Él quiere. Dios no lo pasa por mi filtro. A mí me notifica, mire, llegó, punto, el dueño del rebaño lo mandó, habla que tu siervo ores. Dios utiliza a sus siervos, esclavos de su obra, para darnos forma. Pero ¿sabe usted quién tiene el plan? ¿Quién tiene la guía? ¿Quién tiene los diseños? De esto ya lo hablamos. ¿Quién tiene el objetivo final para la vida de cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. Él sabe para qué usted nació. Él sabe por dónde debe transitar. Él sabe por qué está usted en esta tierra. Cuando usted dice, Señor, pero ¿por qué? Si yo estaba bien en mi casa y ahora me tocó salirme por aquí y estar dando guerra por este lado. ¿Por qué me pasa esto a mí? El Espíritu Santo sabe. Él es el que mueve la rueda en el cual el Señor está trabajando con usted.
Y como vimos, Cristo fue engendrado por el poder del Espíritu Santo, nosotros somos engendrados espiritualmente por el poder del Espíritu Santo. Juan 3:3, Cristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No es opcional, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. No es ir a la iglesia, nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, tengo que entrar nuevamente en la barriga de mi mamá y volver a nacer. Cristo le dice, no sabes de qué estamos hablando, tienes que nacer del Espíritu. ¿Quién es el que te hace nacer de nuevo? El Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice esto, que cuando creíste en el Señor Jesucristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que había sido prometido en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, que derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los que creyeran en Cristo. Cuando usted creyó, usted alojó dentro de su espíritu el Espíritu Santo. Sí, pastor, pero si me descarrié, si es hecho hijo de Dios, vas a ser un hijo descarriado. Y de donde usted se meta, donde usted esté, va a ser un hijo en desobediencia. Si está por allá reggaetoneando con los cerdos, ¿se acuerdan el hijo pródigo dónde terminó? Con los cerdos reggaetoneando por allá con los cerdos. Allá hay un hijo de Dios bailando con los cerdos. La gente dice, yo era cristiano en los 90, pero me aparté de la iglesia. Déjenme darle una noticia. Dios no da su espíritu en balde, dice la Biblia, en vano. Si es hijo de que es levantado y restaurado, es levantado y restaurado. Esto no es una matrícula o que hoy me matriculo al cielo y mañana me salgo. No, es que no es por mérito humano, no es por iniciativa de hombre. Es porque Dios lo determinó así. Sí, pero yo me aparto de la ley, de su misericordia, de sus estatutos, de la justicia de Dios, pero Dios no se apartará de ti. Jamás. Lo va a perseguir, lo va a restaurar, lo va a formar, lo va a disciplinar, con mayúscula, disciplinar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Usted ve alguna opción democrática ahí? ¿Opcional? Señor, es que yo sí quiero. No se trata de nosotros. Se trata de que Él va a cumplir su plan en nosotros. Cristo fue engendrado por el Espíritu, nosotros fuimos engendrados por el Espíritu. Y en ese alojamiento del Espíritu Santo en nosotros, Dios coloca un plan, un propósito, un destino, un camino. Ese camino es desde el día que conocemos a Cristo, que rendimos nuestra vida a Dios el Padre a través del sacrificio de Cristo, hasta que estemos en la eternidad. Hay un camino a seguir. Yo les decía la vez pasada que ese camino se va a cumplir, o vas en ballena, o vas en qué? O vas en barco, pero el camino se va a cumplir, y el objetivo final es estar en su presencia. Allá vas a llegar. Quieras o no quieras, usted no es el marinero, usted está alojado en el barco. ¿Me llevan la idea? Bueno. Entonces, cuando nosotros coloquen sus planes, esas buenas obras para las cuales fuimos hechos, esos pasos a seguir, Salmo 90 dice, ¿no estaban escritas todas estas cosas en tu libro? Hablando del libro de la vida, ya Dios lo había predeterminado. El Espíritu Santo se manifiesta en Cristo cuando es bautizado. Pues estoy citando Mateo 3 y dice, y aparece una voz del cielo donde dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, sobre Cristo. Y el Espíritu Santo en forma, en figura de paloma, se posa sobre él. Después de eso, en Mateo 4:1, ayúdenme, dice, y fue guiado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús, esto sale del bautizo, donde tiene una asignación. La asignación de Jeremías, dice la Biblia, cuando estabas en el vientre de tu madre, te vi.
Uno dice, pero ¿por qué nací en esta familia? Dios ya lo tenía escrito. Cuando estabas en el vientre de tu madre te di y te llamé como profeta de las naciones. Dios tuvo misericordia y le tuvo una asignación. ¿Sí me van a entender? Lo llamó como profeta de las naciones. Listo. Después, usted llega a la iglesia porque el Espíritu Santo es el que nos sacó. ¿Sí me van a entender? Algunos llegamos por diferentes circunstancias. Yo llegué persiguiendo sus ojitos, de la que hoy es mi esposa. Algunos llegan porque se cansan de la vida, ya han tomado tanta chicha que el hígado ya no les da más. Señor, sálvame, ayúdame, restáurame, sáname. Bueno, mijito, ya sabe de qué estamos hablando. Y llegamos a la iglesia siendo procesados. O usted llegó por bueno. Llegamos con malotes, nos salvaron porque teníamos necesidad de salvación. Estamos hechos del mismo material. Cuando llegamos a la iglesia, mire esto. Déjenme ahí. Hechos 9:5. Se le aparece el Señor a Pablo en el camino de Damasco. Usted ha leído la historia, me imagino. Y lo tumba de su viaje. Ese andaba en su viaje. ¿Me hago entender? Y lo tumban de su viaje, lo revuelcan porque era filósofo, levantaba de los pies del filósofo más grande que había en el Medio Oriente, de Grecia hacia allá, Gamaliel. Pablo era el señor Pablo. Lo tumban de ese viaje en el que vivía y él dice, yo soy el Cristo al que tú persigues. Tuvo un encuentro real con la verdad del universo, de toda la creación, que Cristo vino a darnos vida eterna. Tarde que temprano te vas a estrechar con una realidad espiritual. Aquí en esta vida vas a tener la oportunidad de arrepentirte, de aceptar a Cristo, y allá en la vida venidera comparecer ante el trono majestuoso de su gracia, ante el gran trono blanco. Pero vamos a tener un encuentro con Él. Y en Hechos 9:5 le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Estas son las dos cosas que le dan sentido a la existencia. ¿Quién es Dios? Cuando yo sé quién es Dios, yo sé quién soy yo. Porque cuando yo no sé quién es Dios, yo no sé quién soy yo. ¿Me copian o los kung fu? Cuando yo no sé quién es Dios, yo no sé quién soy yo. Porque hay gente que le dice, Señor, no voy a culto porque tú no me has bendecido esta semana. ¿What? Dios sigue siendo Dios. O sea, yo creo que yo puedo torcer el brazo a Dios para que haga lo que mis caprichos. Yo no sé quién es Dios. Si así es la cosa, yo no sé quién es Dios. Y me creo suficiente para mí mismo. Pablo dijo, ¿quién eres, Dios? ¿Quién eres? El creador de todo cuando existe, el que todo lo sustenta, el que todo lo llena, el que todo lo creó, el que me hizo, el que me formó, el todo en todos. Ese es Dios. Y lo segundo que pregunta Pablo es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? Y Dios nos va a formar es para aquello para lo cual fuimos hechos. Pablo dice, a ver si logro hacer aquello para lo cual fui formado en Cristo. Porque a veces uno cree que yo soy policía porque soy policía, porque dice, no, hay una función, un día usted va a pasar y otro va a estar en sus zapatos. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Si usted no sabe para dónde va, está dándole vueltas al desierto. Aquí está fea la economía, me voy para acá. Aquí ya no me quiere, me voy para acá. Aquí no me siento cómodo, me voy para acá. Y usted está poniendo viejito y Dios sigue igual siendo Dios. El propósito de la vida. Pablo, y ese propósito es revelado en nuestro corazón porque el Espíritu Santo llega con sus planes, sus diseños, su propia agenda. Ojo con esto, iglesia. Muchas veces hacemos muchas cosas, pero mucho hacer no quiere decir mucho avanzar.
El mucho hacer no quiere decir que estoy haciendo la voluntad de Dios. Ni siquiera el bien hacer. Porque a veces yo tengo un bebé de 50 años en la casa y yo le quiero dar cucharaditas porque yo soy tan piadoso que quiero que mis hijos no salgan de mi techo porque va una de esas malas mujeres y me enamora. Y se multiplica y van a tener chinitos. Y comienza mi bebé a sufrir. Y puede ser buena la intención, ¿me hago entender? Y yo quiero protegerlos. Incluso a veces como pastor uno quiere proteger. O a veces usted como novio se saca el pañuelo y se lo bota en el lodo para que la princesa no se le unte los casquitos. ¿Sí me hago entender? Y usted lo puede ver romántico, muy bueno, muy lindo. Su hijo está madrugando a las 11 de la mañana. Y usted, que no me despierte que bebé. Y parece hermoso, parece bueno. Sí, porque si no lo amo yo, que soy la mamita o el papito, ¿quién más lo va a amar más que su mamá? Mire, hermano, puede ser bueno, pero aún ante nuestro filtro, nuestras lentes, siendo bueno, ante los ojos de Dios puede que no sea. El mucho hacer o el bien hacer apartado de la voluntad de Dios son como trapo de inmundicia. En lugar de hacer bien, estamos haciendo mal. Usted no puede cambiar lo primero por lo segundo. Hay gente que dice, pastor, hoy no voy a ir a la iglesia, pero con Pepito le mandé la ofrenda. No es importante la ofrenda, lo importante es que usted se corrija con la palabra de Dios. ¿Me lleva la idea? ¿O es que usted va a ver las moneditas ahí adorando al Señor aquí en la iglesia? El Señor reclama esa adoración de su pueblo. Pero la monedita no es bíblico, ella se lo imaginó. ¿Sí me hago entender? Él reclama la adoración de su pueblo. Si soy Dios, ¿dónde está mi honra? No puedo cambiarlo primero por lo segundo, porque si no el día de mañana digo, bueno, yo ya no vivo con mis hijos, yo no le hablo a mi hijo, pero yo le pongo para la cuchara, para la comida, a él nada le falta. Él no puede decir que aguanta hambre, el hijo. Sí, nada le falta papá, le falta mamá. No, pero nunca aguanta hambre, pero no tiene lo fundamental. Hogar, familia, ¿capis? Listo. Está pesado el pastor. Cuando el Espíritu Santo llega con esos propósitos y usted no sabe para dónde va, usted no ha entendido, o no ha sido salvo, no se ha arrepentido de sus pecados, o está en medio de los cerdos. O no ha sido salvo y no es hijo de Dios, o es un hijo de Dios apartado de la voluntad de Dios. Porque al llegar el Espíritu Santo, Él nos fija, nos marca el camino a seguir. Salmo 119 dice que la lámpara de nuestros pies es la palabra de Dios. Usted sabe para dónde va y ya debe saber cómo va a terminar su historia. ¿Usted sabe cómo va a terminar su historia? Salmo 48, 14. Por favor, ayúdenme con este texto. Mira lo que dice el Salmo 48, 14. Yo voy a decir cómo va a terminar la historia. No es como una novela esa de esas novelas mexicanas que va a terminar usted en la boda y la acepta, no la acepta. Mire esto. Porque este Dios, ayúdenme a leerlo, que no traje los lentes. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y nos guiará. ¿Usted de qué se asusta? De que quedar bonito en la foto ahí en el cajón, eso no es importante, no es trascendente, si gordos y flacos. Yo conocí a alguien que no se movía. ¿Por qué? Porque ella estaba obstinada de que no le fueran a poner vestido viejo, sino un vestido nuevo para el sepelio. Si no, no se movía. Y hasta que no mandó a hacer con la costurera una pinta chévere para ver quedar bien en las fotos, no se murió. Eso no es importante. Porque ya este es el final suyo, el final mío. Que Dios nos va a guiar un pasito de la vida a la muerte. ¡Listo! Comienza la plena comunión con Dios para lo que fuimos diseñados. Bueno,
Mateo 4:1. Hacia allá nos lleva el Espíritu Santo a la plena comunión con Dios. Y cada vez esa comunión aquí, desde que conocemos a Cristo, va a ser más íntima. Nuestra alma va a anhelar más sus atrios. Nuestra alma va a anhelar más ser puros para acercarnos a Él. ¿Me hago entender? El anhelo supremo de toda la creación es tener comunión con Dios. Cuando sabemos que estamos creciendo, cuando usted quiere escuchar, adorar a Dios, quiere escuchar de su palabra. Si usted no anhela ir a la iglesia, a esta o a cualquiera que usted se congregue, en usted hay un mal funcionamiento como cristiano, porque tiene que anhelar esa comunión íntima con el Señor, porque ahí es donde viene el desarrollo de la asignación. Cristo, con el Espíritu Santo, el Padre dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo se posa sobre él. Mire que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. En el desierto se encuentra con el tentador. ¿Se acuerdan ustedes con quién se encontró en el desierto? Que le dijo: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Usted cree que Dios estaba durmiendo cuando se apareció el tentador allí? La Biblia dice: no se dormirá el que guarda a Israel. Cuando usted oró: Señor, líbrame de todo mal, y se le llevaron la novia, lo libraron de todo mal, porque no era lo que convenía. Una revelación de alto nivel, ¿cierto? Los veo pocas veces sospechosos, porque puede venir el tentador y la gente dice: ay, el diablo. Mire, hermano, si usted es hijo de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángel, ni potestad, ni nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque es que el diablo fue creado. Dios es todo, es el todo en todos. Dios no tiene principio, ni tiene fin, ni tiene límites. Y fue tentado, y vienen circunstancias adversas a nuestra vida, pero esas circunstancias adversas no es porque seamos malos, no es porque Dios sea malo, sino que necesitamos ser formados a la manera de Cristo. Te puedes formar en la casa de Dios, en el taller del Señor, en la iglesia, o te puedes formar en el desierto. ¿Cuál es la diferencia? Que en el taller están los siervos. En el desierto, ¿quién estaba? Para ser tentados por el diablo. Usted escoge ser formado allá, usted escoge ser formado acá donde se enseña la Escritura. Después de esto, de que fue llevado al desierto y aparecieron circunstancias que comenzaron a formarlo, como el alfarero de la rueda cuando pone un instrumento que chuza el barro, y en ese mover del barro le va generando cicatrices. ¿Me llevan la idea? En esas cicatrices hay un alivio. En esos procesos que cicatrizan hay un alivio. Cuando Él le dice: si tú realmente eres hijo de Dios, cuando le dice: convierte esas piedras en pan, ¿qué le dice Cristo? Y le dice: escrito está. Escrito está. Mire que hay un modelo a seguir, y ese modelo está escrito. Ese modelo está escrito. Cuando usted sabe que escrito está, se va a evitar esos dolores. Pastores, que a mí me gustan mucho las mujeres, venga para acá y digo que dice Proverbios: la mujer ramera caza la preciosa alma del varón. Dice: no, es que yo soy el Don Juan, las tengo matadas a punticas. A todas las tengo matadas. No, usted no es ningún Don Juan. Usted es un... ¿Por qué? Porque está cazando su preciosa alma del varón. Si no, usted tenía un chinito en casa, ahora con otro por fuera, va a tocar trabajar doble.
¿No se siente cautivo? Escrito está. Escrito está. La suficiencia humana nos aparta del plan original. Pero escrito está el plan original. ¿Me llevan allá? Y el propósito es que yo entienda de que hay una guía a seguir, que es la Escritura. ¿Y dónde aprendo yo a echar mano de la Escritura? Cuando estoy en esos desiertos. Acuérdense ustedes que hemos estudiado el Salmo 91, que dice: Él te librará del lazo del ¿qué? Del cazador. Cuando llega Filomena y dice: uy, ¿quién mandó? Y usted, si me van a entender, se metió en problemas. Ese es el lazo del cazador. No es que usted sea muy simpático, que van a volver tributario por los siguientes 30 años. No, es en serio, el lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Usted no le parece que es una peste completa sacar la platica de aquí, llevársela y tomársela en gaseosa y sus hijos están muriendo de hambre? Esos diferentes estadios del alma que hemos estudiado en el Salmo 91 van a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo pueda identificar el lazo del cazador, la peste destructora, los terrores nocturnos, todo este montón de circunstancias. Y cuando yo sé para qué nací, que el Espíritu Santo colocó algo en mí, un propósito, y que al final de los tiempos ese propósito se va a cumplir, y que el Espíritu Santo, Efesios 1:14 dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de las promesas, que va a ser redimido ese plan, a colocarme, como dice Salmo 48:14, cara a cara con mi Hacedor, que me va a guiar más allá de la muerte. ¿Me llevan la idea? Cuando yo entiendo eso, no me distraigo con lo segundo, con lo que no tiene valor, sino que voy a seguir el plan. Y cuando yo sigo el plan, comienzo a andar en el propósito de Dios para mi vida, y el Espíritu Santo comienza a guiarme. Cristo le dice al pueblo de Dios: me iré, pero no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré otro consolador, que les enseñará todas las cosas y los va a guiar a toda verdad, porque en este mundo muy pocas cosas son verdad, muy pocas cosas. Uno podría decir que de pronto el amor de madre y de padre, pero en la Biblia dice que hay una mamá que se comió los hijos con la vecina. O sea, y por eso la Biblia dice: aunque padre y madre te dejaren, yo con todo te recogeré. O sea, el amor de madre hay un momento que tiene límite. Y el resto son cosas pasajeras. El Espíritu Santo nos va a mostrar la verdad. ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? ¿Y para qué nací? Y comienza a guiarme. Mira lo que dice Salmo 23:3, por favor, chiquina. Dice: confortará mi alma, me guiará por ser. Confortará mi alma. ¿Dónde va a confortar mi alma? En esos momentos de la vida como el desierto. ¿Listo? Él va a estar ahí. Pero ese confortará mi alma, que tiene que ver con las palabras de plumas, de colocar colchón, de cuando yo soy desobediente y las circunstancias de la vida me golpean de aquí, yo trato de salir para allí. Aquí Dios por gracia, ayúdeme, me sostiene. Me tiene ese resorte para que no sufran todas las consecuencias de mis malas acciones, porque Dios siempre nos guarda de dolor. Mejor dicho, ya hemos sacado barata, porque si Dios nos deja expensas de nuestro propio corazón, confortará mi alma. Y no solamente me va a confortar, sino que, ayúdeme, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él nos colocó nombre de que vivimos, y su bandera sobre nosotros es amor, dice el libro de Cantares. O sea, somos de Él. Él nos ama más de lo que nosotros podemos amar. Y como nos ama tanto, dejó el Espíritu Santo de la promesa que nos va a guiar hasta el fin de los tiempos. Él nos va guiando. Pero pastor, si el Espíritu Santo me va guiando, ¿por qué
Yo me estoy dando más totazos que entre cualquier circunstancia que había, totazos y totazos y totazos. Pégate. No es que el Espíritu Santo tenga una tabla para darte totazos. Es que el plan está trazado y tú en tu corazón has determinado hacerlo a tu manera. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos. ¿Y cómo nos quiere guiar? Mire usted lo que dice el Salmo 31. Porque tú eres, hablando de Cristo, esto es una tipología de Cristo, tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Esto es una figura maravillosa que está en el Salmo 31:3. Dios es la roca sobre la cual nosotros comenzamos a edificar una casa en fundamento firme. Y no solamente una casa en fundamento firme, sino comenzamos a edificar una vida que no será conmovida porque está sobre la roca y está siendo edificada en Él, por Él y para Él. Él es mi roca y mi castillo. Y comienza a guiarnos a través de los tiempos. Él es el que guía, pero es en sus planes, es con sus materiales, con sus diseños, es con sus propósitos, es con sus objetivos. Pero cuando yo le digo, no, es que a mí no me gusta esa roca, yo mejor voy a construir el castillo que Dios quiere para mí, pero en una roca como yo la quiero a mi manera. No hay fundamento firme y tarde que temprano va a caer. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Este guiar significa devolver lo plástico hasta meterlo en la figura de Cristo. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Cristo, hoy hemos entendido, mi Dios, que tú nos quieres formar y en eso estamos aprendiendo. Que el hijo pródigo se fue de casa porque su corazón le engañó, era temerario, era contumaz, se rebelaba contra el plan de Dios. Y al llegar a ser vivificado en casa del Padre, tenía que ser formado para no salir nuevamente de esa plena comunión. Señor, sabemos que tenemos el Espíritu Santo. Sabemos que debemos aprender a depender del Espíritu Santo. Sabemos que hay una guía, hay un propósito, hay unos planes. Y que eres tú el que nos puede guiar. Que no estamos solos. Que tenemos quien nos consuele, quien nos guíe, quien nos muestre toda la verdad y quien nos acompañe. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Señor, gracias. Señor, gracias. Guía mi alma. No quiero seguir sintiéndome seco, vacío, solo, angustiado, deprimido, apartado, sin comunión. No quiero seguir sintiéndome así. Yo anhelo tu presencia. Anhelo ser lleno, Señor, de esa presencia, de esa gracia. Quiero sentir esa plena comunión, Dios. Quiero que mi vida sea restaurada. Señor, es lo que anhela mi alma. Colocar la mirada en ti, Señor. Ser tratado por ti, eso es lo que anhela mi alma, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí estoy. De pronto no voluntariamente, sino con el dolor de las circunstancias que he venido. De pronto no he venido por bueno, sino por dolor. Ayúdame, ayúdame, porque tu palabra dice, este pobre clamó y Dios le oyó y lo libró de todas sus angustias. Ayúdame, Espíritu Santo, aquí estamos para ser transformados, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice tu pueblo, Dios. Bendice su entrada y su salida desde hoy y para siempre. Te clamamos por esta semana para tu pueblo, para tu casa. Te clamamos porque seas tú proveyendo, Señor,
lo que a los santos falta, lo que a tu familia falta. Seas tú proveyendo para sus necesidades, proveyendo salud, Señor, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Seas tú sanando nuestra alma, vendando nuestras heridas y llenándonos de paz. En el nombre de Cristo. Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Les invitamos este domingo a las 3 de la tarde a que se congregue como corresponde. Y el miércoles y el viernes nos vemos en los devocionales en línea. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Dios me lo bendiga.